¿Cómo hacerle pases mágicos a las plataformas digitales? ¿Cómo reconvertir esto que evidentemente para la humanidad se ha transformado en lo más parecido a la magia, a algo por fuera de nuestro control? Eso es la magia. Algo que alguien puede digitar teniendo las claves y los pases, los conjuros posibles. Bueno, evidentemente llegamos a este punto después de 10 años en que las plataformas han incidido y cambiado por completo nuestro modo de vida, de vinculación, y han cambiado también las relaciones de poder en el mundo. La pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos modificar este destino totalitario de las plataformas digitales mercantiles? Porque acá está el problema que queremos poner sobre la mesa y que vamos a desplegar en estos minutos. Es un problema de la plataforma, es un problema de lo digital, esta acumulación infernal de poder que se ha tenido en algunas pocas manos, o es un problema del esquema mercantil que tiene. Es un problema de lo que Berardi llamaba el capitalismo absoluto, la absolutización del capitalismo y del lucro y de la mercantilización de todas las cosas. Bueno, vamos a intentar pensar un poco sobre esto, preparando de alguna manera la entrevista que tenemos en minutos también. La pregunta, si es compatible las lógicas de las actuales plataformas digitales o plataformas mercantiles, si ustedes quieren, con la democracia, con los derechos humanos, con la libertad, básicamente, con la libertad de los humanos, si es que pretendemos no vivir ya no controlados por el Estado, como algunos presumían que se estaba ejerciendo, o como de verdad pasó en el siglo XX en algunos totalitarismos, sino ahora por este algoritmo supranacional. Bueno, en la última década, en 10 años nada más, estas plataformas mercantiles digitales transformaron radicalmente nuestras formas de interacción, de trabajo, de consumo de información sobre todo, y la gran incógnita es si es posible asimilar en tan poco tiempo esta cantidad de modificaciones, de transformaciones que ha tenido la humanidad. Empresas como Google, Facebook, Amazon, entre otras pocas, no solo controlan gran parte de la economía digital, sino que tienen un impacto muy significativo en nuestras democracias y en los derechos humanos. Estos modelos de negocios, y ahí está el acento, en el esquema de negocios, y ya vamos a ver de qué manera esto puede ser contrarrestado desde la sociedad civil y desde los estados, están centrados en la maximización de beneficios y la recolección de datos. Y ponen en riesgo la soberanía de los estados, la equidad social y las libertades fundamentales. Y cuando pongo estos tres ejes, maximización de beneficios, recolección de datos, estos dos paradigmas que son con los que se entrena al algoritmo. Cuando pensamos en esa palabra tan extravagante, tan nueva y tan disparatada a la vez para la mayoría de los mortales, pensamos en algo abstracto, con cierta objetividad, o que se mueve simplemente por las interacciones, por el deseo de los seres humanos de consumir esto o aquello otro. Y lo cierto es que están entrenados en función de estos dos objetivos: maximización de beneficios y recolección de datos, obviamente unidos ambos dos. Eso hace que el control sobre nuestro consumo esté por encima de cualquier otra dinámica social que podamos tener como consumidores de esos aparatos.
La concentración del poder y los monopolios digitales, uno de los grandes peligros, no solo hoy de estas plataformas, sino de la humanidad, con los que se enfrenta este siglo XXI y particularmente esta década que estamos viviendo, y cómo lo definamos y de qué manera le encontremos respuesta va a definir probablemente el futuro del siglo. Tienen una posición hegemónica, y hegemónica nos referimos a monopólica. Google, Facebook o Meta en general, Amazon, por nombrar algunas pocas de estas empresas que se cuentan con los dedos de una mano, han adquirido un poder monopólico y controlan los segmentos del flujo de información, del comercio electrónico y de las redes sociales. Y ahí nos encontramos con los peligros que este punto pone sobre la mesa, la privatización del espacio público digital, porque deciden qué información es visible y cuál no. Aunque creamos nosotros que eso depende de nuestros likes, de nuestros shares, sin embargo, qué se visibiliza y qué no, qué tiene mayor flujo y qué no, depende de aquel entrenamiento original. Maximización de ganancias, como decíamos, y el control de los datos. Bueno, por eso influyen en la opinión pública y filtran los debates democráticos. Y ahí es donde ponemos el acento en el peligro sobre las sociedades democráticas. Siquiera, si ustedes quieren, sobre la posibilidad de la civilización humana como la conocemos, llegando a acuerdos para poder convivir, cosa que tiene no más de un siglo y medio. Manipulación del comportamiento a través de los algoritmos, otro de los grandes peligros con los que nos enfrentamos, otro de los desafíos que tenemos necesariamente que encontrar algunos antídotos, algunos pases mágicos. Bueno, algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de los usuarios y aumentar el consumo. Así se los entrena, se define a los técnicos para intentar diseñar las plataformas de tal manera que el tiempo que los usuarios pasen en esas plataformas sea cada vez mayor y aumenten el consumo de esas plataformas y de los productos que viabilizan. Promueven información que refuerza los intereses y los sesgos del usuario. Y ahí es donde se debilita el debate democrático. ¿Por qué? Porque se construyen estas burbujas de información, o también llamadas cámaras de eco, donde las opiniones a las que estamos expuestos son las que confirman nuestras creencias y que de esa manera polarizan más la sociedad. Por último, la desinformación y la fake news, porque la lógica algorítmica facilitó la difusión de noticias falsas y de teorías conspirativas que circulan más rápidamente que información verificada, y eso afectó procesos electorales, como se ha demostrado y se ha visto hasta el hartazgo, aunque no todos tengan acceso a esos estudios y a esas investigaciones. Facilitan la circulación de ese tipo de teorías. No es que depende de nuestro consumo. Bueno, ¿qué pasa con los derechos humanos? Esos son los peligros para la democracia. En los derechos humanos, bueno, la privacidad y los derechos digitales, porque uno de los pilares de los derechos humanos es el derecho a la privacidad. Y la venta y el uso de los datos personales para publicidad dirigida, segmentada, plantea preguntas sobre la capacidad de las personas para controlar su información y sobre el respeto a su intimidad. Y acá, como hemos dicho otras veces, ya no se trata solo del control sobre nuestro quehacer cotidiano,
y para dirigirnos la publicidad, sino del control de nuestra conciencia y sobre todo de nuestro inconsciente y de nuestras emociones. Porque la práctica de la manipulación emocional se ha vuelto el puente por el que estas plataformas mercantiles acceden a nuestro deseo, a nuestro consumo, a nuestra acción cotidiana. Bueno, la vigilancia masiva, por otro lado, recopilando datos sensibles que pueden ser utilizados tanto por los gobiernos, por actores privados y, bueno, obviamente limitan el derecho a la libre expresión y asociación, como se está viendo hoy en algunos gobiernos que ejecutan el control a partir de manejar estas plataformas sobre la vida social, la protesta social, entre otras cosas. La libertad de expresión censurada y privada, y las plataformas mercantiles no están sujetas a las mismas regulaciones que los estados. Este es uno de los grandes problemas. La velocidad con la que avanzó, la dinámica transnacional que tienen estas plataformas, hizo que los estados no pudieran adaptarse a la par. Cuando hablo de los estados, hablo de los gobiernos, hablo de las sociedades, que no pudieron acompañar ese avance con regulaciones estatales como las que tiene la libertad de expresión en otros ámbitos, por ejemplo, sobre los medios de comunicación tradicionales o sobre áreas de gobierno. Estas plataformas mercantiles no tienen ningún tipo de control, salvo en algunas partes del mundo, y ahora vamos a ver cuáles son esas opciones. Por eso toman decisiones unilaterales sobre qué contenidos eliminar o censurar. Todavía, aún hoy, en nuestra parte del mundo no tenemos forma de controlar la libertad de expresión sobre estas plataformas. La censura económica, porque también los gigantes tecnológicos pueden bloquear cuentas e incentivar otras, eliminar contenidos que ellos consideran inapropiados, pero muchas veces respondiendo a intereses económicos o políticos, como también se ha visto, sobre todo a partir de la compra de Elon Musk sobre Twitter y la transformación en X. La desigualdades y exclusión digital, porque amplían las brechas económicas y sociales. La gran promesa de Internet de producir una socialización de la información, bueno, ha tendido a partir de la mercantilización de las plataformas a profundizar todavía más esas brechas económicas y sociales que tenemos hoy en el mundo y que son, si no el principal, uno de los tres principales grandes desafíos de la humanidad actual. Las grandes plataformas tienden a privilegiar a los actores más poderosos, y en esto hablamos de grandes empresas, figuras públicas, como hemos visto, marginando las voces de los sectores más vulnerables, al revés de lo que se creía que podía socializar las voces de los que no aparecían en los medios de comunicación tradicional muy concentrados. Bueno, está fortaleciendo ese proceso, porque las voces excluidas, más vulnerables, los sectores que históricamente estuvieron excluidos de los medios de comunicación, también se reproduce esa lógica en estas plataformas, siendo las figuras más concentradas de la economía, de la política, del espectáculo, las que tienen el privilegio. Y por último, la economía gig, la explotación laboral, el modelo de negocios de muchas de estas plataformas mercantiles como Uber, Rappi, Amazon, que han transformado la que se llamó la uberización de la economía en una economía cada vez más preponderante, que toma mayor preponderancia en la economía nacional de muchos países y que contiene, en el fondo, trabajadores sin derechos laborales plenos, más allá de el ejercicio de cierta libertad económica. Lo que se ha fortalecido es la vulnerabilidad, la vulneración de estos derechos laborales. Por último, vamos a ir a qué respuesta
pueden tener los estados y la sociedad civil frente a esto, y eso nos va a dar pie para la entrevista en minutos. La regulación estatal, por un lado, la lógica mercantil de estas plataformas fue muy rápida, más rápida que la capacidad, como decíamos, de los estados para regularlas, y algunos están comenzando a imponer regulaciones que buscan garantizar que las plataformas respeten los derechos humanos y los principios democráticos. Por ejemplo, las leyes de protección de datos que tiene la Unión Europea, Reglamento General de Protección de Datos, que obliga a las empresas a obtener consentimiento explícito antes de recopilar información personal. Nosotros acá no tenemos, y en gran medida, más allá de algunas regulaciones muy escuetas, la apropiación de nuestros datos se produce de manera involuntaria. Más allá de la manipulación de los esquemas en los que tendemos a otorgar nuestros permisos voluntariamente por unas limitaciones en términos de nuestra educación digital o alfabetización digital, porque tenemos que ir a lo básico, ¿no? Bueno, por otro lado, el papel de la sociedad civil. Hay organizaciones de derechos humanos, fundaciones de la sociedad civil que promueven estos derechos digitales como Electronic Frontier Foundation o Access Now, que trabajan para que estas plataformas respeten las libertades fundamentales y promueven un internet más democrático. Pero sobre todo, y hemos hablado otras veces de esto, también lo hicieron varios filósofos actuales que encaran estos temas, y como Franco Berardi, que recién mencionábamos, que hablan de la necesidad de una nueva lógica en relación al activismo de la sociedad civil y al modelo de nuevos desarrollos de plataformas más éticos. Y en eso aparecen algunos modelos como modelos cooperativos, modelos alternativos, plataformas cooperativas, como decía, basados en el software libre, donde se prioriza el bien común y el control por parte de los usuarios. Tal vez en unos años estemos viendo estas columnas, estos debates, como una época antigua, como cuando vemos las viejas formas, antiguas formas de comunicación predigitales, y tal vez encontremos que estos modelos alternativos, más éticos, se transformen cada vez más en una necesidad de los pueblos y cada vez más tengan incidencia en nuestro quehacer cotidiano. Dependerá también de que nosotros sigamos hablando estas cosas, poniéndolos en debate y tomando una actitud cada vez más consciente, educada, formada sobre las plataformas digitales.